Muy buenos días a todos. Buenos Dios días. me los bendiga. Gracias, gracias. Mi nombre es René González. Soy de Guatemala. Y yo soy miembro de la iglesia Nuevo Amanecer, se llama la iglesia donde yo me congrego aquí en la ciudad de Mission Hills. Y pues doy gracias a Dios primeramente porque me da la bendición de poder estar aquí con ustedes en esta mañana. Y gracias a Pastor Erwin también, que me ha dado el privilegio y la confianza de poder venir y compartir la palabra del Señor con ustedes. Es una bendición que podamos estar acá, ¿verdad? Agradecidos con el Señor. Sé que hay necesidades, he escuchado las necesidades, pero también hay agradecimientos, ¿verdad? Y Dios es bueno, ¿verdad? Dice su palabra que entremos por sus puertas con acción de gracias, ¿verdad? Que le demos gracias en todo, ¿verdad? Aún en medio de las circunstancias adversas, le tenemos que dar gracias al Señor. ¿Y cuántos están agradecidos con Dios? Creo que todos, ¿verdad? Porque Dios siempre ha hecho algo en nosotros, sigue siendo algo en nosotros. Y esta mañana pues damos gracias a Dios porque tenemos ese privilegio de poder estar en este templo, esta casa de Dios, ¿verdad? Con nuestro pastor acá y más que todo el Espíritu Santo, que es el que está con nosotros, su presencia. Amén. ¿Verdad? También quiero dar un saludo a todos aquellos que nos puedan estar viendo a través de la plataforma de YouTube. Bienvenidos y que Dios les bendiga también. Y pues hoy tenemos un bonito mensaje que el Señor nos ha dado para que podamos compartirlo y así ser alimentados a través de su palabra. Amén. Ahí en su bosquejo que usted tiene, ahí está la palabra que vamos a estar estudiando, la última lectura del Evangelio que nos leyó la hermana. Está ahí en su bosquejo. Vamos a leerlo de nuevo para poder exponernos y leer la palabra. Amén. Está ahí conmigo, ¿verdad? Que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y le llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Amén. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana le damos gracias por su palabra. Gracias, Señor, por el tiempo que nos está dando en este momento para compartir su palabra, Padre. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que estamos en este santuario, Señor. En esta mañana yo le pido, Padre amado, que usted nos hable a través de su palabra, que su Santo Espíritu, Señor, nos revele, nos dé la sabiduría, el entendimiento, Señor, a través de esta palabra. Señor, solamente soy un siervo suyo, Señor, y solo use mi boca, Señor, a través de su palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos esta palabra en sus manos. Y nosotros, Señor, abrimos nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro entendimiento para poder recibir esta palabra con gozo, que esta palabra pueda caer en buena tierra, Señor, en nuestros corazones, pueda, Señor, también nacer y dar un buen fruto, Señor. Todo esto, Señor, se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesús y le damos la gloria, honra a usted, Padre amado. Amén, amén. Y amén. Gloria a Dios. Tenemos aproximadamente unos 20 minutos tal vez para exponer un poquito la palabra, que podamos nosotros recibir esta palabra. Bueno, como hemos leído aquí
Hemos leído una historia de un milagro que fue realizado en la ciudad de Jericó a través de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es una historia bien bonita, es muy impactante, ¿verdad? Es una palabra que tiene poder, ¿verdad? Y vamos a estar aprendiendo muchos puntos, muchas cosas que el Señor nos va a hablar a través de esta historia y vamos a estar aprendiendo juntos. Amén. Así que vamos a primero dar una introducción así en general acerca de este ciego, ¿verdad? Hemos leído la historia y este ciego se llamaba Bartimeo, ¿verdad? Este nombre, ¿verdad? Que se le recuerde, Bartimeo, el ciego. Yo creo que todos hemos escuchado esta historia, este relato, este milagro, ¿verdad? Pero Bartimeo era un ciego, ¿verdad? Y por ser ciego se vio a la necesidad de mendigar. Y dice la palabra ahí de Dios que estaba junto al camino pidiendo limosnas, pidiendo ayuda, ¿verdad? Mendigando. Se puede decir que era como un homeless, se puede decir en estos tiempos, ¿verdad? Y estaba ahí él siempre pidiendo estas limosnas junto al camino, pero en eso venía Jesús y venía toda la multitud, ¿verdad? Se puede usted imaginar ese cuadro, ¿verdad? Cuando que Jesús venía entrando a la ciudad de Jericó y entró a esta ciudad y estaba este ciego ahí, pero como aquí habla de que la gente lo seguía, ¿verdad? Que venía una multitud con él. Entonces estamos hablando de mucha gente. Cuando habla de multitud es porque es bastante gente. Y yo me imagino pues todo el ruido, la algarabía que había en ese lugar, ¿verdad? Porque venían siguiendo a Jesús, porque Jesús venía haciendo milagros, venía sanando cojos, ciegos, paralíticos y toda clase de enfermedad venía sanando el Señor, ¿verdad? Entonces estaba ahí Bartimeo, ¿verdad? Era un hombre que era esclavo de una enfermedad, ¿verdad? Era un ciego, ¿verdad? Y yo me imagino de que este hombre era un hombre despreciado por la sociedad, porque en esos entonces, cuando alguien estaba así enfermo, pues para la sociedad tal vez ya no podía servir para nada, ¿verdad? Especialmente siendo ciego, ¿verdad? Entonces, pero para el Señor tenía mucho valor, ¿verdad? Entonces vamos a estar aprendiendo ahí algunos puntos, vamos a ir desglosando esta historia, versículo por versículo, y vamos a ver cómo el Señor nos guía a través de esta palabra. Y vamos a leer el versículo 47, que dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces lo primero que podemos aquí nosotros aprender y ver es que Bartimeo escuchó hablar de Jesús y quería tener un encuentro con él. ¿Por qué quería tener este encuentro con él? Porque había una necesidad en él, ¿verdad? Y esa necesidad era una necesidad física, pero también tenía una necesidad espiritual, ¿verdad? Y yo creo que todos tenemos necesidades, ¿verdad? A veces nosotros salimos de una y entramos en otra, ¿verdad? Y cada vez hay necesidades, ¿verdad? Pero qué bueno que podamos tener a Jesús. Qué bueno que nosotros podamos tener a la presencia del Señor, ¿verdad? Y estaba este Bartimeo que había escuchado hablar de Jesús. Por eso es que dice ahí: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. En el libro del Evangelio también se menciona esta historia, pero allá dice un poquito diferente. Dice que él preguntó al escuchar el ruido de la gente, al escuchar el ruido de la multitud, él preguntó qué estaba pasando, qué era lo que estaba pasando ahí, por qué había tanto ruido, ¿verdad? Entonces dice que le dijeron: es Jesús de Nazaret el que está en esta ciudad de Jericó. Entonces él, por eso, quería tener ese encuentro con Jesús, y por eso es que él empezó a dar voces y a decir: hijo de David, ten misericordia de mí, ¿verdad? Entonces vemos aquí a este ciego, a este señor Bartimeo, de que él ya había escuchado de Jesús a través de las profecías.
porque le llamó hijo de David. Y sabemos que ese título que dice hijo de David viene desde la profecía del linaje de David, donde iba a venir el Mesías, el Salvador, el Sanador. Ya había escuchado hablar de Jesús a través de las profecías, ¿verdad? Entonces, él quería tener quizás no solo un encuentro para ser sanado, sino para obtener una salvación, ¿verdad? Entonces, este mensaje yo le puse más que un milagro físico, más que un milagro. Yo creo que Bartimeo quería tener ese milagro, ¿verdad? Entonces, vemos ahí que Bartimeo sabía quién era Jesús, ¿verdad? Y le pidió misericordia, porque él sabía que Jesús es misericordioso con nosotros, ¿verdad? La misericordia del Señor es tan grande, hermanos, que a veces nosotros no nos damos cuenta. Y lo digo porque Dios ha tenido misericordia de mí y tuvo misericordia de mí. Y por eso es que estoy acá. Y yo creo que también usted está acá por la misericordia del Señor. Y esta mañana estamos acá por la misericordia del Señor, ¿verdad? Porque en el libro de Lamentaciones dice que si no fuera por la misericordia de Dios, ya hubiéramos sido consumidos. Pero nuevas son cada mañana, dice, la misericordia del Señor. Y esta mañana es nueva su misericordia. Por eso es que si usted está pasando una situación difícil en su vida, ¿verdad? La misericordia del Señor está aquí con nosotros. Y por eso estamos acá teniendo un encuentro más con Jesús en esta mañana, ¿verdad? Yo sé que aquí cada domingo se reúnen y nos encontramos con Jesús. Nos encontramos en todos lados con Jesús. Pero este es un día muy especial. Amén. ¿Verdad? Entonces vemos aquí que el mensaje es más que un milagro físico, es la salvación también que Bartimeo quería tener. Vemos acá también otro punto muy importante en el cual nosotros podemos aprender, es que Bartimeo pudo vencer los obstáculos que le impedían encontrarse con Jesús. Perdón, se me anda cayendo esto. Pudo vencer los obstáculos amén. Pudo vencer los obstáculos que le impedían acercarse y encontrarse con Jesús. ¿Por qué habían obstáculos? Porque en el versículo 47, en el versículo 48, ahí está en su bosquejo, en el evangelio que leímos, dice que muchos le reprendían para que callase. Ese era un obstáculo que se le estaba poniendo a él para tener este encuentro con Jesús, para acercarse con Jesús. Mire qué tremendo, ¿verdad? Que en lugar de que esta gente lo ayudara a llegar a Jesús, lo estaban callando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el enemigo no quería que él se encontrara con Jesús, porque una vez él se encontrara con Jesús, su vida iba a cambiar, su vida iba a ser totalmente diferente. Y así pasa cuando uno se encuentra verdaderamente con Jesús, las cosas cambian, la vida cambia. Yo era una persona que andaba perdido, pero cuando me encontré con Jesús, las cosas cambiaron, mi vida cambió. Pero el enemigo siempre pone obstáculos para que uno no se encuentre con Jesús, ¿verdad? Y este obstáculo se le estaba oponiendo a Bartimeo, la gente lo estaba callando, ¿verdad? Y no sabemos con exactitud por qué la gente estaba haciendo esto. Quizás porque esta persona era menospreciado por la sociedad, porque era un ciego, lo miraban mal. O quizás tal vez a la gente no le gustó que él de la manera en que él se estaba dirigiendo a Jesús como el Mesías, porque estaba diciendo hijo de David. Y en esos tiempos los fariseos no creían que Jesús era el Mesías, ¿verdad? Entonces pueden haber muchos obstáculos, ¿verdad?
de que le pueden salir a uno, ¿verdad? Entonces vemos aquí que lo cierto es que cada vez que una persona quiere acercarse a Jesús, van a haber obstáculos. El enemigo siempre pone obstáculos, pone oposición. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que la gente se acerque a Jesús y pone toda clase de obstáculos. Hoy estamos en un tiempo de que le hablamos a una persona de Cristo y no quiere nada, ¿verdad? Y yo creo que aquí todos ya conocemos al Señor, ¿verdad? Y nos damos cuenta todos los obstáculos que se oponen, la falta de fe de la gente. A veces es que lo agarran como que fuera una religión, cuando es una relación. Y hay muchas cosas, ¿verdad? Incluso la familia a veces se convierte en un obstáculo para que la gente se acerque a Jesús. Y hay muchos obstáculos, las amistades, hay tal vez algún pecado, algún vicio, son obstáculos para acercarse a Jesús. Bartimeo lo estaban callando, ¿verdad? Pero él no se dio por vencido y venció esos obstáculos. Igual nosotros no nos tenemos que dar por vencidos, porque los obstáculos siempre van a aparecer, ¿verdad? A veces, sea lo que sea, quiere impedir que uno se encuentre con Jesús. Vamos a ver otro punto acá. ¿Qué podemos aprender de Bartimeo? Y Bartimeo para nosotros hoy en día es un ejemplo extraordinario que con su propia voluntad decidió acercarse a Jesús con una actitud perseverante, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué con una actitud perseverante? Porque lo estaban callando, ¿verdad? Entonces vemos que la gente lo quería callar, pero dice aquí la palabra en el versículo 48, que cuando lo quisieron callar, dice, él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí, ¿verdad? Entonces, muchas veces nos damos por vencidos en los obstáculos, o a veces cuando no miramos una oración contestada que la queremos nosotros pronto, nos queremos dar por vencido. A veces hay obstáculos y hoy la gente se da muy rápido por vencida, pero no en el caso de Bartimeo, que él tenía otra actitud, no darse por vencido. Amén. Entonces vemos aquí otro punto que podemos aprender aquí. Bartimeo, al escuchar hablar de Jesús, no perdió la oportunidad de encontrarse con Jesús y estar con él y conocerle personalmente. Amén. Entonces vemos aquí este punto también en el versículo 48. Dice que aunque él lo reprendían, ¿verdad? Pero no se dio por vencido, ¿verdad? Y quería encontrarse con Jesús y no perdió esa oportunidad. ¿Sabe por qué Bartimeo no quería perder su oportunidad en esta historia, en este milagro? Porque se registra en la palabra de Dios que Jesús ya no volvió a la ciudad de Jericó, donde fue hecho este milagro. Jesús iba pasando por la ciudad de Jericó y ahí iba de salida para Jerusalén. Era su último viaje que estaba dando ahí a la llegada de Jerusalén. Entonces Jesús ya no regresó a la ciudad de Jericó. Por lo tanto, parece que era la última oportunidad para Bartimeo, ¿verdad?, de poder encontrarse con Jesús, y no la desperdició. Hoy en día, en estos tiempos, hay mucha gente que está perdiendo la oportunidad de encontrarse con Jesús. ¿No se ha dado cuenta usted? Hay mucha gente que está perdiendo esa oportunidad y no sabemos si puede ser la última, porque solo Dios sabe si Cristo viene ya o nos lleva, ¿verdad? Y hay mucha gente que está perdiendo esa oportunidad. Y hay mucha gente también de que aún ya estando en el camino del Señor se ha alejado del Señor, ¿verdad? Ha perdido esa oportunidad de encontrarse con Jesús, ¿verdad? Pero Dios siempre es bueno y Él siempre está ahí para ayudarnos, ¿verdad?
Entonces no tenemos que perder esa oportunidad de encontrarnos con Jesús, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios en Isaías 55, versículo 6, yo creo que es que buscar a Dios, dice, mientras puede ser hallado, mientras está cercano. ¿Y cuándo es el tiempo de buscar a Dios? Es cuando estamos en vida, cuando estamos respirando, ¿verdad? Porque ya muertos, nada se puede hacer. Ahí ya todo está terminado, pero mientras estamos vivos, mientras estamos respirando, no hay que perder la oportunidad. Y vengamos a la iglesia a encontrarnos con el Señor. Esta casa es la casa del Señor. Y es una bendición poder tener una congregación a donde asistir, a donde venirse a alimentar con la palabra de Dios, a donde venirse a encontrar con el Señor en su templo. Yo sé que lo podemos encontrar también en nuestras casas, cuando oramos con Él. Pero aquí es un lugar especial porque es la casa del Señor. Amén. Entonces vamos al siguiente punto. Otro de los puntos es que el amor y la misericordia del Señor están siempre ahí, ¿verdad? Y dice que Jesús, al escuchar el clamor de este ciego Bartimeo, se detuvo, ¿verdad? Y vemos ahora en el versículo 49, entonces Jesús, deteniéndose, dice, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, Él te llama, ¿verdad? Entonces la misericordia de Jesús hizo detenerse ahí, ¿verdad? ¿Usted cree que Él iba a pasar de largo? Claro que no, porque Él es misericordioso y Él quería atender esta necesidad que había en este ciego. Entonces lo mismo pasa hoy en estos tiempos. El Señor se detiene y escucha nuestro clamor, escucha nuestras necesidades, nuestras peticiones, nuestras oraciones. Él escucha nuestro corazón. Él siempre está atento y se detiene. ¿Para qué? Para ayudarnos. En este caso se detuvo para hacer un milagro, ¿verdad? En la vida de este hombre. Porque en un versículo anterior, en el versículo 45, dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y esa fue la razón por qué se detuvo, para rescatar a este ciego de esta enfermedad que tenía. Ahora vamos a ver otro punto que podemos tener ahí en este punto de el amor y la misericordia del Señor. Es que yo le quiero compartir un poquito. El Señor a mí me rescató como ayudó a este ciego. Yo me encontraba, Edwin ya les digo un poquito, ¿verdad? No voy a entrar en muchos detalles por el tiempo, ¿verdad? Pero quizás en otra ocasión pueda compartir mi testimonio. Pero yo anduve en las pandillas 10 años y por eso es que estoy en la silla de ruedas, porque a mí me metieron un balazo en el año 95 y me paralizó medio cuerpo. Y estuve a punto de morir porque yo quedé en coma. Pero yo sé que el Señor me rescató de ahí. Él me rescató de la misma muerte, porque yo sí vi la muerte. Y aunque yo no lo sabía en ese momento, porque no conocía la palabra del Señor, no conocía al Señor, pero sé que el Señor me rescató de la muerte, me rescató de ahí. Y aún así, todavía yo no llegué a comprender en el momento, porque yo seguí así en la pandilla. Después, cuando yo salí del hospital y estuve en recuperación como unos 2 meses, yo volví a la pandilla a hacer lo mismo de que cuando caminaba así nacía, ¿verdad? Y usted puede imaginarse la vida de un pandillero, ¿verdad? En la vida de un pandillero pues solo hay drogas, hay armas, hay alcohol, anda robando uno, ¿verdad? Anda haciendo maldades a la gente, ¿verdad? Entonces, pero Dios me rescató de ahí. Yo fui a las cárceles también, y aún así en la silla de ruedas yo fui a la cárcel. Y aún así también fui deportado en la silla de ruedas. Pero el Señor, en su misericordia, me volvió a traer a este país. Y aquí estoy, en el año 2000, ¿verdad? Y el Señor me rescató para su gloria y para su honra. Y estoy agradecido,
¿verdad? Porque más que un milagro que me pueda hacer el Señor, yo no pierdo la fe. Estoy esperando este milagro que un día el Señor me levante de esta silla. Y he dicho, Señor, si usted no me levanta aquí en la tierra de esta silla, en el cielo me va a levantar de esta silla, ¿verdad? Porque dice que en el cielo el Señor tiene un cuerpo nuevo para nosotros. Este cuerpo que tenemos ahorita aquí no va a entrar al cielo porque este es un cuerpo pecaminoso, es un cuerpo que es corruptible, ¿verdad? Entonces, estamos esperando en el milagro. Pero el milagro más grande que el Señor es más que un milagro. Él me ha dado la salvación y por eso estoy agradecido. Y ahora dice, bástate de mi gracia, ¿verdad? Entonces estamos agradecidos, ¿verdad? Entonces vemos aquí otro punto, que Bartimeo obedeció al llamado de Jesús. En el versículo 49, cuando Jesús se detuvo y le llamó, entonces en el versículo 50 dice, él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. ¿Cuál fue la reacción de Bartimeo? La reacción de Bartimeo fue al instante, ¿verdad? Fue al escuchar la voz. Y ese también debe ser nuestra actitud de nosotros, ¿verdad? Escuchar la voz del Señor y obedecer a ese llamado. Y cuando él dice que arrojó su capa, ahí hay un significado. Esta capa era algo, podía ser algo valioso para él, porque tal vez lo cubría del frío, ¿verdad? Quizás era lo único que él tenía, pero a él no le importó, arrojó esta capa que quizás le estaba estorbando para acercarse a Jesús, ¿verdad? Y a veces hay muchas cosas que significa esta capa, que nosotros tenemos que dejar para entregarnos completamente a Jesús, para servirle, para atender al llamado que el Señor nos hace, ¿verdad? Y esta capa puede significar muchas cosas en este mundo, cosas materiales. Estamos en un país muy bendecido, ¿verdad? Donde la comodidad es buena, ¿verdad? Y por eso es que mucha gente no quiere nada con el Señor, porque aquí estamos bien. Tenemos techo, tenemos comida, carros, televisiones. Y todo eso viene a hacer que nosotros atendamos al llamado del Señor, ¿verdad? Pero no en el caso de Bartimeo, que se levantó, ¿verdad? Arrojó su capa y fue, y finalmente se encontró con Jesús, ¿verdad? Y lo dejó todo, ¿verdad? Yo con esto pues no quiero decirle de que pues nosotros vamos a dejar las cosas, va a dejar usted su trabajo, va a dejar las cosas o va a regalar todas las cosas que usted tiene, ¿verdad? Y atender al llamado de Jesús, no, ¿verdad? Porque tiene que trabajar, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo se paga la renta, verdad? Lo corren a uno y va a terminar uno en la calle, ¿verdad? Sino de que el arrojar la capa, dejarlo todo, es que dependemos del Señor, ¿verdad? Que le entregamos todo nuestro corazón y que lo que tenemos son incluidos en los planes del Señor y en los propósitos del Señor. Entonces finalmente Bartimeo se encuentra con el Señor, ¿verdad? Y el Señor le hace una pregunta, ¿verdad? En el versículo 51 y le dice, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista, ¿verdad? Entonces es una pregunta muy misteriosa, muy extraña, ¿verdad? Muy poco común, ¿verdad? Porque sabemos que Jesús ya sabía que era lo que necesitaba Bartimeo, pero él quería tener una relación, una conversación con Bartimeo, ¿verdad? No solo quería hacerle un milagro, porque él se lo podía hacer, ¿verdad? Pero él quería también escuchar la voz de Bartimeo. ¿Qué era lo que había dentro de su corazón? Él quería escuchar su fe, ¿verdad? Y al tener esta conversación, iba a tener una relación más personal con Bartimeo. Y de eso se trata. Porque Jesús no solamente nos quiere hacer milagros aquí terrenales, sino que quiere tener una relación con nosotros. A través de un milagro, Bartimeo pudo tener ese encuentro con Jesús, ¿verdad? Y entonces vemos aquí también ahora finalmente que Bartimeo recibe su milagro, y más que un milagro, recibe su salvación, ¿verdad? En el versículo 52 Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, ¿verdad? Y por eso es que este mensaje es más que un milagro físico,
¿verdad? Qué bueno por los milagros que el Señor nos hace, ¿verdad? Por las oraciones que Él nos contesta. Eso es bueno. Pero para mí todo esto es un milagro, es algo secundario. Lo más importante es la salvación, ¿verdad? Porque aquí siempre vamos a tener necesidades. Pero la salvación es el final. Cuando nosotros nos vayamos de este mundo, que vayamos seguros con esa salvación. Amén. Entonces, vemos ahí que la fe de Bartimeo fue el camino para recibir este milagro. Entonces, la fe también es muy importante para nosotros, porque sin fe, dice la palabra de Dios, que es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que tener fe también, ¿verdad? Y finalmente, pues, Bartimeo fue sanado, fue restaurado, ¿verdad? Y pudo ver, ¿verdad? Usted se imagina la vida de un ciego, qué difícil ha de ser, ¿verdad? Usted ha visto a los ciegos, ¿verdad? A veces uno se los encuentra, yo me los encuentro muy seguido en el autobús porque tomo mucho el autobús, a veces los miro en la calle porque van con su varita, ¿verdad? Qué difícil es la vida de un ciego. Yo me imagino la vida de ¿verdad? Sin poder ver y luchar contra esta multitud, de poder acercarse a Jesús y tener este encuentro, ¿verdad? Y hoy vivimos en un mundo de oscuridad, donde la gente está ciega, especialmente aquella gente que no quiere nada con Jesús. Y tal vez la gente puede decir, pues yo no tengo ninguna necesidad física, estoy bien sano, tengo mis ojos, puedo ver. Pero hay mucha gente que está ciega espiritualmente. Y ahí es donde se necesita el encuentro con Jesús. Porque no se trata de un milagro físico nada más, sino de una bendición espiritual. Así es de que casi vamos terminando, ¿verdad? Entonces, creer en Jesús significa ver espiritualmente. En tanto, en los que no creen en Él permanecen ciegos, ¿verdad? Entonces, Bartimeo dice que al recobrar su vista, enseguida siguió a Jesús. Ahí vemos otro punto muy importante, que Bartimeo no solo recibió este milagro, sino que dejó todo y siguió a Jesús. Lo contrario de los 10 leprosos, que tal vez usted ha leído esta historia, que llegaron a Jesús y pidiendo un milagro, ¿verdad? Que fueran limpiados de la lepra, ¿verdad? Y Jesús en su misericordia les dijo, vayan, muéstrense al sacerdote, ¿verdad? Y dice la historia de que cuando ellos iban en camino, fueron sanados de la lepra. Pero ¿qué pasó? Dice la historia que solo uno regresó agradecido con el Señor, ¿verdad? Y Jesús le preguntó, ¿y dónde están los otros 9? A 10 sané, pero solo uno regresó, solo uno había entendido el mensaje, solo uno había abierto sus ojos espirituales, como Bartimeo el ciego, no solo recibió su vista, sino su vista física, sino sus ojos fueron abiertos espiritualmente. Y cuando la vida de una persona es abierta, sus ojos son abiertos espiritualmente, sigue a Jesús, no se queda nada más con el milagro, ¿verdad? Y vemos de que hoy en día, mire, cualquier persona puede recibir un milagro, pero no necesariamente puede recibir la salvación, que eso es algo totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, esto es más que un milagro, ¿verdad? Los milagros que podamos recibir aquí en esta tierra, pero la salvación es bien importante. Y Bartimeo siguió a Jesús, lo siguió hasta el final. Y esa es la actitud de nosotros, por eso es que estamos acá, ¿verdad? Agradecidos, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios que el que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿verdad? Y aquí Bartimeo pudo ver la gloria de Dios, pudo ver el reino de Dios. Por eso es que decidió seguir a Jesús. Y que el Señor nos pueda ayudar también a seguir adelante.